¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Esperamos. profe. ¿Cómo Yo ya están? me Buenas conecto tardes. en 3 minutos, estoy ya preparada. Ya, no hay problema. Tenemos los 5 minutitos ahí de tolerancia y luego empezamos despacito, así que no te preocupes. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a ir empezando. Qué Hola. calor, ¿no, gurisas? Ay, sí, bastante. Fatal. Está lindo igual. A mí me agrada, por lo menos. Yo que soy friolenta, me reencanta. Ay, no, no, no. Acá Este, está insoportable. claro, está muy al norte. Sí, no, Acá no. el aire está fresquito, está agradable. Qué suerte. No, no, no. Cruel. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el bioanálisis. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué será? ¿A qué se refiere la palabra bioanálisis? ¿Se les ocurre algo solo con la palabra? Y bio de biología. Ujú. El análisis de la biología, imagino que debe ser algo relacionado de, del análisis biológico una vez que son ingresados los fármacos y lo que hacen en la célula. No sé, Sí, vamos por ahí, vamos por ahí. vamos por ahí. ¿Alguien más? Vieron que en realidad más allá de que
si fuéramos a lo que es la definición propiamente dicha, Irene, de acuerdo a lo que vos te referís, hablas más bien de lo que es la farmacodinamia, pero tenemos una relación entre todo lo que es la farmacología eh, y todas las ciencias que están dentro de esta. Entonces, bueno, eh, vamos a ver que el término bioanálisis hace referencia a una especialidad de lo que son las ciencias de la salud, que posibilita el desarrollo de pruebas y de estudios de laboratorio para poder medir las diferentes sustancias que tenemos en nuestro organismo. De ahí el bio y el análisis. Entonces vamos a ir viendo que tenemos de esta manera, podemos hablar de un concepto en donde se refiere a la estimación. Entonces, en base a lo que nombramos anteriormente, el bioanálisis se va a referir a la estimación de la concentración o de la potencia de una droga a través de una medición, de cuantificar la respuesta biológica que produce. ¿Tá? O sea que voy a estudiar un fármaco con respecto a través de una investigación, a través de medición, de diferentes análisis, y de esta manera poder llegar a una conclusión siempre documentada, cuantificada en cuanto a la respuesta biológica que va a producir en el organismo. Ay, esperé que no fui. Algunas de las utilidades del bioanálisis se refieren a que nos va a mostrar actividades de nuevas drogas, que nos va a mostrar la función de mediadores que tenemos en nuestro propio organismo y que van a actuar frente a la aparición de una nueva droga. Vamos a poder determinar la toxicidad de los fármacos y trabajar sobre concentraciones de algunos tipos de drogas ya conocidas, pero bueno, poder ver si se modifica frente a la interacción con otra, si cambia con una formulación diferente, se observa algún cambio. Bueno, básicamente eso, ver dentro de nuestro organismo, cuando le presentamos esta u otra droga, qué es lo que sucede. Y entonces nos va a permitir comparar entre lo conocido y lo desconocido, nos va a permitir ver lo que se llama, que ahora vamos a ver en la siguiente hoja, en la siguiente diapositiva, un patrón de respuesta en batería a través de, esto es un tipo de cuantificación que se hace, un tipo de estudio. Vamos a poder determinar la variabilidad biológica de la que tantas veces hemos hablado y la influencia que ésta tiene. Se van a poder extrapolar ciertos resultados a otras drogas y ver si eso resulta o no. Evaluar lo que se llaman las potencias relativas, observar diferentes métodos de medida, la respuesta que hay frente, bueno, a determinadas drogas. Y bueno, y como vamos a ver ahora, esto conlleva el uso de animales para luego poder extrapolar esos resultados a lo que son los seres humanos. Pregunta, ¿Sí? de curiosa, ¿no? A mí me gusta hacer cremas, que me hago mis propias cremas, ¿no? ¿Ah? Pero también me gustaría en algún momento poder, de repente, sacar una crema o alguna loción, alguna agua micelar, alguna cosa de esa. ¿Los laboratorios son los que hacen esos bioanálisis? Exacto. Sí. Ah, y está para después poderlo patentar. Claro. Es una Bien. exigencia, ¿no? Dentro de lo que es o sea, los laboratorios responden a un organismo mayor. Y cuando los laboratorios presentan una nueva droga, por ejemplo, todo siempre va acompañado de la presentación del bioanálisis de esa droga, y bueno, y todo esto para luego que esto sea aprobado, pero tiene que estar ya todo presentado. A veces se toma
hay drogas que ya tienen esta parte de los bioanálisis hechos, cosas que ya están determinadas y no es necesario hacerlo del todo, digamos, para que entiendan. Por Y ahí por hay ejemplo, algunas modificaciones que se adosan, se agregan a los estudios y con eso es suficiente. Pero claro, siempre es el laboratorio, el bioquímico dentro del laboratorio, y quien debe de hacer todas estas pruebas para poder llegar a obtener una conclusión de una investigación y bueno, y poder este, formular todo lo que son las diferentes drogas. a ver si entiendo. Por ejemplo, en uno de los casos que yo me hago una crema para toda la familia, para todos nosotros, súper hidratante debería ser, que utilizo como base el cold cream que ya viene con su laboratorio hecho, utilizo agua de rosas que también viene con su laboratorio hecho y un gel que también viene con su laboratorio hecho. Yo hago las mezclas. Eso ya tendría un paso dado. Hay Claro, otros pasos que le pero agrego, por ahí ejemplo, un ya no suyo. nos iríamos a lo que es el bioanálisis, ¿no? Porque Bien. en realidad el bioanálisis eh, ya lo tienen hecho cada uno de esos componentes por separado, que es lo cual permite el uso en seres humanos, es decir, ya fue hecho el bioanálisis de cada una de esas sustancias, ¿viste? O, Es diferente. o sea que lo único que hay que hacer en ese caso puntual, es que me aprueben la combinación que hago. Y claro, pero en realidad como ya no tendría que aprobarla, por ejemplo, la FDA, ¿no? Como alguno Bien. de los otros entes que aprueban diferentes drogas, porque acá hablamos de formulaciones ya existentes, mezclas ya existentes, que no tienen, vamos a decir, no hay por qué empezar desde cero con lo que es Ah, el bioanálisis, el uso de animales de experimentación, cuando ya bien, esto está hecho, digamos. bien. Y en el caso Entonces, de que esto, yo esto es muy profundo. El bioanálisis es lo más profundo de lo profundo. Acá bien, tenemos una droga nueva, generalmente se utiliza para eso, para drogas nuevas o drogas ya existentes, pero, por ejemplo, que no estaba aprobado el uso en pacientes con diabetes y ahora sí vamos a aprobar el uso en pacientes con diabetes porque esto estaba contraindicado. Entonces ahora nosotros queremos sí que lo usen los diabéticos e hicimos una modificación. Para eso agarran ratones, hacen que los hacen diabéticos a los ratones y ahí prueban eso sobre un ratón diabético, por ejemplo. bien, entendí la diferencia. Buenazo. Entonces, para hacer un paso fundamental en lo que es el bioanálisis, que es la investigación sobre animales de experimentación, se van a utilizar lo que se llaman diferentes modelos de animales. Se van a utilizar cepas genéticas en donde se va a provocar en los animales, o a veces hasta se busca animales, ¿no? Que tengan, por ejemplo, a ver qué ejemplo les puedo dar, un animal con alguna alteración genética que haya nacido así, a veces simplemente por el hecho de cruzar una raza con la otra, eso predispone a que esta raza que nace eh, tenga una alteración a nivel genético. Entonces, utilizan ese tipo de cepa genética de ese animal porque la normalidad es espontánea, o sea, ya nació así y es muy parecida a lo que es la enfermedad humana. Por ejemplo, ya les digo, cruzan cepas genéticas en donde el animal puede llegar a desarrollar este, diabetes. Entonces, como es lo más parecido a la enfermedad humana, utilizan ese tipo de cepa, que además ya están todos diferenciados en el laboratorio y ya se estudiaron para poder llegar a separarlos en diferentes cepas. Luego, acá, a lo que se refiere el animal transgénico, es un animal en donde no nace así, es un animal sano, en donde
a ver, sí, quedó mal lo que dije, no nace así, puede nacer enfermo, pero no por arte de la naturaleza, sino porque a ese animal, cuando por ejemplo, toman dos ratas, a una de ellas sacan los óvulos, a nivel genético, el estudio, a nivel genético transforman sus genes y provocan mutaciones, y esas mutaciones llevan a que obligadamente este animal le falte algo. Esos serían los que son knockout. Y luego tenemos lo que se llaman los knock-in, que son otro tipo de animales que le falta otra cosa. Es decir, no quiero que esto se mezcle, porque en realidad simplemente ustedes tienen que conocer que el bioanálisis conlleva el uso de modelos de animales para experimentación y que estos animales son modificados genéticamente para que tengan tal o cual enfermedad o para que tengan tal o cual defecto, porque por ahí no constituye una enfermedad, pero sí un defecto genético. Y eso es a lo que le llamamos una mutación. Entonces, un ejemplo. Nosotros, el laboratorio se cruza este tipo de animal, BB-CRE4, con este otro, ¿tá? Y acá ven la composición genética. Estos dos me van a dar lugar a que nazca este, que al ser la cruza de este y de este, me va a dar un subtipo diferente. No es ni este ni este, es un subtipo diferente, el cual tiene un mapa genético diferente a los otros y que también eso le va a dar la posibilidad de desarrollar una enfermedad, ¿tá? O una alteración. Luego lo que se hace es, entonces acá tenemos un tipo de cepa, acá hay otra cepa, y esta es otra diferente, porque se forma de estas dos, ¿tá? Si ven acá el nombrecito, ven que es diferente. Entonces luego agarra y se vuelve a cruzar este otro con este otro, que era igual a este, y lo que se vuelve es a crear más como este, ¿tá? Porque esta cepa cruzada con esta, va a seguir prevaleciendo esta. Entonces lo que se busca es formar más tipos de animales. Y por ejemplo, vemos que este tipo de animal que viene heredando de este tiene una mutación a nivel de un gen, ¿tá? En su ADN y eso le va a provocar determinada alteración. Entonces, estos son a nivel bioquímico, a nivel genético, se va buscando entonces armar animales que sean lo más parecido a una alteración que tiene el ser humano y de esa manera se prueban los fármacos en ese animal y a través de eso se deduce si es apto o no para poder recién ir a probarlo en el ser humano. Entonces, ¿para qué se hace esto? Sin dudas que hay personas que van a estar de acuerdo, hay personas que no. Por eso también hoy vemos a veces a nivel informativo todos los movimientos que trabajan para que se termine la experimentación con el uso de animales y se busquen otro tipo de metodologías, pero bueno, al día de hoy lo que son los comités de bioética internacionales, los cuales siempre también una parte de la investigación está en presentar al comité de bioética qué animales se van a usar, qué es lo que se va a hacer, y eso lo tiene que aprobar también. Y bueno, y en realidad la ley que existe hoy sigue permitiendo el uso de animales. Se entiende para ellos que eso permite desarrollar mejores métodos de diagnóstico, de tratamiento y de prevención, que esto permite un avance de lo que es el conocimiento y que tiene un valor científico importantísimo, porque además es independiente de la salud humana, no provoca ningún daño a nivel del ser humano. Y que sin duda lo que se descubre mediante el uso de modelos animales adelanta entonces la base del conocimiento de la biología. Las ventajas del uso de estos modelos animales
llevan a que el sistema sea más simple. Por ejemplo, en unos tipos que se usan para el estudio de interacciones con lo que es el alcohol, bueno, tiene como ventaja esto, aislar acciones específicas. Bueno, el que se pueden llevar a cabo procedimientos que no son posibles en los seres humanos, en el que por el tipo de alteraciones y de las razas que ellos generan, logran que se produzca una enfermedad en un periodo mucho más corto, o que nazcan además también generaciones con las cuales se siguen experimentando de una manera mucho más rápida, tienen ciclos de vida mucho más cortos, entonces es mucho más fácil el poder experimentar con estos animales. Si yo quiero obtener determinado número de cepas, rápidamente tienen un periodo de incubación que nos lleva de gestación muy breve. Los ratones, ¿no? Es algo de un mes, 40 días, entonces inmediatamente se produce el nacimiento de las nuevas cepas y ya se puede continuar con la experimentación. Y además, como dependiendo de a lo que estén expuestos, igualmente su ciclo de vida es mucho más corto sin duda que el del ser humano, bueno, ven como ventaja la posibilidad de utilizarlos para poder experimentar. Que entonces, teniendo en cuenta la generación de las diferentes cepas, con mutaciones genéticas, etcétera, etcétera, ahí van a utilizar técnicas moleculares y bioquímicas que se pueden diferenciar en lo que son estudios in vitro, estudios ex vivo e estudios in vivo. El estudio in vitro hace referencia a que se utiliza un animal, todo el cuerpo, todo el animal, y se le administra, por ejemplo, la droga. En los estudios ex vivo se toma una parte, pueden tomar, que es muy similar al in vivo, pero la diferencia es que en uno el animal se encuentra vivo y en el otro no. Se toma una parte del órgano, del tejido, o un órgano entero, o una parte del tejido de un órgano, y se hace prueba sobre eso y no directamente sobre el animal. Es decir, hace que el animal crezca, se desarrolle, luego se lo mata, también se lo mata de una forma aprobada por el Comité de Bioética para que éste no sufra, etcétera, etcétera. Se toma el órgano y se experimenta sobre él. Y se lo hace sobre animales sanos, sobre animales enfermos, ¿no? Mutados genéticamente, o cepas que tienen alguna enfermedad. Y ahí se utilizan técnicas, eh, a través de las cuales se diseña lo que es el bioanálisis, es decir, se presenta en diferentes gráficas esos resultados. Una de ellas, que ahora vamos a ver, es lo que se llama la superfusión en cascada, que les nombraba hoy anteriormente, en donde se expone varias veces una parte del animal, o el animal, se lo expone varias veces a eso, y ahí se estudia el tipo de respuesta que tiene frente a ese estímulo, y se hace una gráfica. Pero claro, al exponerlo varias veces, se logra lo que se llama un patrón de respuestas. Y de esta manera se analiza la variación entre la respuesta que tiene a lo largo del tiempo y a lo largo de la exposición. Y luego lo que se llaman los ensayos de líneas paralelas, en donde se va variando, se los va exponiendo a diferentes cosas, y bueno, y se evalúa la respuesta que se tiene. Acá observamos, por ejemplo, lo que se llama una técnica de superfusión en cascada. Entonces vemos que acá destaca estómago de rata, recto de pollo, el colon de la rata, el recto del conejo y el yeyuno del gato, ¿no? El recto y el colon son partes del intestino grueso, y el yeyuno es una parte del intestino delgado. Entonces se arma todo un circuito, ¿no? Y continuamente se le bombea sangre al animal,
eh, y se va demostrando, es decir, se le va, se le, vamos a decir, se toma el órgano por separado, se va bombeando sangre dentro del animal, sangre que tiene presente alguna de estas sustancias, adrenalina, noradrenalina, angiotensina, prostaglandinas, diferentes tipos de hormonas que nuestro cuerpo produce. Entonces, de esa manera, eh, se irriga con sangre que tiene alguna de estas sustancias a órganos diferentes y se observa cuál es la respuesta que se presenta. Entonces ven que acá, por ejemplo, el estómago de rata, frente a la exposición a cada una de estas, tiene un patrón de respuesta que es diferente. Ven que acá la curva va hacia abajo, acá es lineal y acá es como una parábola hacia arriba. Entonces, eh, a través de lo que se llama esa superfusión en cascada, se va estudiando la respuesta frente a determinadas sustancias de un mismo órgano, digamos, ¿tá? Para que lo entiendan así. Y luego tenemos lo que se llama eh, esta otra técnica que veíamos, ensayo de líneas paralelas, esta acá abajo, en donde se compara la eficacia que tiene una, por ejemplo, una droga desconocida que se quiere volcar nueva al mercado con respecto a la droga estándar. Entonces, se toma el animal, se administra esto y se va midiendo el patrón de respuesta. Es decir, luego de ir administrando, esto muestra el volumen que se le va dando y esto el porcentaje de respuesta que se va obteniendo dependiendo del volumen. Entonces, primero se analiza la droga estándar, se le da este volumen y este volumen y se forma esta gráfica. Y luego la droga nueva se le da este volumen, este volumen, este volumen y se forma. Entonces, al final, si uno mira la gráfica así a lo grande, se ve que no son iguales, ¿no? Que este tuvo un patrón de respuesta que es diferente a esto. Si fueran iguales, las líneas estarían juntas. Entonces, esto me llega a determinar que no hay una respuesta similar con este otro tipo de droga. Por lo tanto, yo no puedo utilizarla como algo bioequivalente, digamos, que es lo más parecido al término que ustedes estuvieron viendo. ¿Por qué? Porque tienen un patrón de respuesta diferentes entre ellos. Luego vamos a ver, con respecto a lo que es esto del bioanálisis, cuando se quiere incorporar una nueva droga, como les nombraba anteriormente, lleva también sus pasos, ¿no? Para poder nosotros hablar y darle el nombre de nueva droga, tiene que ser una molécula nueva o una asociación de drogas ya conocidas, pero que no existía como tal asociada, eh, que hay que administrarla con una posología diferente a lo cual se administra esta droga, que se esté probando por una vía de administración que no haya sido utilizado anteriormente, que su forma farmacéutica también sea nueva y que se haya formulado en base a cambios sociales, cambios en determinadas enfermedades, diferentes investigaciones que hayan llevado a que deba de hacerse una indicación en una situación diferente. Entonces, todo esto tiene que cumplir una droga para que podamos ponerle adelante el nueva, ¿tá? Tiene que tener presente todos estos parámetros. Luego tenemos otro concepto sobre lo que llamamos la droga ideal. La droga ideal tiene que cumplir con estos requisitos. Tiene que tener gran afinidad por algunos tipos de receptores, como ya vimos lo que era el término receptor, y tener actividad solamente en esos receptores, lograr tener una vida media larga, pero que no se acumule, ser bien tolerada por la mayoría y ser estable y activa por vía oral o en solución acuosa.
¿tá? Entonces, ¿por qué vienen estos términos? ¿Por qué les hablo de droga ideal? Ah, porque salimos, parece que salí como atrás de un palo, ¿no? Veníamos hablando de lo que era la experimentación con animales y paso a decirles lo que es el concepto de droga nueva y el concepto de droga ideal. Porque son conceptos que están dentro de lo que es el bioanálisis y que luego de haber experimentado, haber pasado por el proceso de experimentación, para yo darle nombre de nueva droga y poderlo presentar para que se apruebe como tal, tiene que cumplir estos requisitos. Y para yo presentarlo como droga ideal, luego de haber hecho toda la experimentación, etcétera, etcétera, tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Tá? Ahí se unen lo que les venía diciendo con esto, para que no quede como perdido. Dentro de lo, continuando dentro de lo que es el bioanálisis, hay vías, pasos no, ¿cómo les puedo decir? Sí, le llamo vías nomás, para que se puedan descubrir nuevos fármacos. Es decir, ¿por qué surgen los nuevos fármacos? ¿Por qué se me ocurre querer hacer una nueva droga si ya existe? ¿De dónde sale esa idea? Y bueno, puede ser de diferentes cosas. Puede salir o desde que se haya hecho un estudio de productos naturales al azar. Bueno, hoy quise estudiar la variabilidad que tiene este producto, se hace un screening, ¿no? En donde se toma determinada población y se introduce esto y se estudia, y eso es lo que se llama el screening, y de ahí puede salir una opción para que se descubre algo, una interacción diferente, una respuesta diferente. Bueno, eso puede ser como una lucecita para querer estudiar nuevamente esos productos naturales. Lo otro puede ser que frente a compuestos naturales ya existentes y conocidos, yo quiera asociarlo con otra cosa y por lo tanto eso de ahí va a surgir también un nuevo fármaco. Lo otro puede ser que existan eh, fármacos que sean molecularmente similares, que por lo tanto responden frente al mismo receptor. Entonces, de esa manera yo quiera, como aquel que tiene la molécula similar sirve para tal cosa, bueno, voy a formular uno con esa misma molécula para ver si me sirve para esta otra. A partir también de profármacos y de lo que se llaman bioisósteros, que son drogas ya conocidas, también, o por ahí quiero basarme en un receptor y de qué manera actúa, cuál es la señal que ese receptor le da a la célula. Entonces, bueno, se arma una molécula, un diseño que se adapta a ese receptor. Ven que en realidad, a ver, Gurisa, esto parece como muy entreverado, todo lo que yo le estoy diciendo, por ahí hay palabras nuevas que no se entienden, pero básicamente de esta diapositiva sacamos que el descubrimiento de nuevos fármacos no es porque yo estoy sentada en casa y dije, voy a estudiar esto, tengo ganas de estudiar esto. No, tiene una vía, tiene algo un poco más complejo, como por ejemplo otro tipo de estudios que son más pequeños, pero son estudios al fin, sobre los que yo me baso para querer analizar o descubrir un nuevo tipo de fármaco. Para desarrollar ese nuevo medicamento también se pasan por determinadas fases, en donde en lo que se llama la fase 0 se obtiene la sustancia química, se valoran sus propiedades físico-químicas, se comienza a trabajar sobre lo que es el desarrollo técnico y farmacológico, teniendo en cuenta lo que es la farmacocinética, la farmacodinámica de esta misma droga. Les puse solamente esta fase 0 para mostrarles cómo inicia. Pero acá, resumido, porque no necesitan conocer más nada, dentro de lo que es este desarrollo farmacológico y dentro de lo que es obtener la sustancia química y estudiar esa propia sustancia, tenemos que hacer también determinados estudios. Estudios que van a ser
de analizar diferentes poblaciones en lo que se llaman screening ciego, screening dirigido, no importa, no vamos a profundizar, pero son estudios que me van a dar un número y que van a salir de que yo agarre esta población de animales y lo presente frente a determinadas cepas, obtenga resultados a través de esas técnicas que veíamos, de lo que eran la superfusión en cascada, el análisis de, ahí no me sale el otro nombre, entonces obtengo eh, investigaciones y luego, eso es lo que se llaman estos screening. Y luego se va a hacerlo, estudios de manera más específicas, que son estudios farmacodinámicos, farmacocinéticos, estudios toxicológicos, en donde se estudia tanto la toxicidad aguda como la subaguda y la crónica. Y luego, estudios toxicológicos especiales, en donde acá ya fuera de lo que es una dosis tóxica, nos vamos a ver de qué manera afecta genéticamente a la persona, al animal, para luego extrapolar esto a la persona. Es decir, si afecta sobre lo que es la reproducción y el desarrollo, si provoca mutagénesis, ¿da? O carcinogénesis, si genera una tolerancia local o genera también una dependencia física. Eh, entonces, estos, dentro de lo que son los estudios farmacodinámicos, tenemos varias cosas que se hacen también. Eh, Varios estudios, tanto que también voy a obtener de todos un resultado, de manera de que se puedan cuantificar, dar un número. Se va, como les decía hoy, a estudiar o se puede al animal entero o al órgano o al tejido aislado. Además se valoran todo lo que son las variables fisiológicas usuales, y esto se refiere a, lo hacen caminar, por ejemplo, lo hacen correr mucho al animal y luego aplican la droga y obtienen un análisis, lo dejan sin comer tantos días y luego aplican y obtienen un resultado. Esas son las variables fisiológicas, condiciones en las que puede estar el ser humano, y entonces todo eso se lo hace con el animal y se prueba. Y luego en lo que es los estudios farmacocinéticos, bueno, también se hacen otra serie de pasos. Se estudia siempre, bueno, lo que es la farmacocinética, el proceso LADME, con, eh, se aplican diferentes dosis y se hacen estudios seriados de la respuesta del organismo frente a eso. Eh, se hace, ¿se acuerdan cuando hablamos del citocromo P450 como complejo de enzimas? Bueno, se induce a este complejo de enzimas o se lo inhibe, y también se observa qué es lo que sucede. Acuérdense que veíamos en la clase pasada sobre interacciones que cualquier fármaco que provocaba una inducción de, por ejemplo, el citocromo P450 podía tener graves consecuencias, provocar arritmias graves, entonces eso también se estudia. Se estudian las interacciones con otras drogas, y bueno, se busca luego de que se administra la droga, cómo queda el metabolito activo de esa droga, de ese principio activo que se le administró. Para poder establecer que un fármaco eh, tiene una toxicidad aguda, ¿no? Acuérdense que dentro de estos estudios farmacológicos veíamos lo que eran los estudios farmacodinámicos, los farmacocinéticos y los toxicológicos en general. Yo voy a hablar solamente de la toxicidad aguda, en donde se utilizan 3 especies diferentes, una de ellas que no sea roedora, se utilizan conejos, por ejemplo. Se realiza una sola vez, pero con diferentes niveles de dosis. Se utilizan 3 vías diferentes, una que sea parenteral, sí o sí tiene que ser parenteral, y luego otras 2 vías diferentes. Se logra que tenga una duración de 2 o 3 días, y ahí se establece, acuérdense, ahora vamos a ver igual más adelante lo que era el límite
terapéutico, el índice terapéutico de la droga. Se toma en cuenta también y se busca que sean especies diferentes por la variabilidad en cómo son cada una de esas especies, la misma variabilidad que tenemos en los seres humanos. Lamentablemente esto conlleva el uso de muchos animales, de que estos animales tengan un sufrimiento desproporcionado porque se los está exponiendo a una dosis tóxica para ver qué efectos produce. Y bueno, y esto al final dará una idea de qué produciría la droga en un humano que presente una sobredosis frente a esta droga. ¿no? O sea que a partir de acá surgen las respuestas y detallan eh, cuando hablamos de toxicidad, cuál es la sintomatología que se presenta. Esta toxicidad aguda, acuérdense que veíamos acá que dentro de lo que era lo toxicológico general, nombré esta, la toxicidad aguda. Y luego vamos a nombrar solamente dentro de la toxicológico especial lo que es las alteraciones, cómo se mide la reproducción y el desarrollo. Entonces, lo que se hace es, se los expone nuevamente a dosis tóxicas de estas drogas y luego se evalúa qué afectó la exposición frente a la fertilidad y a su capacidad reproductiva. En ratas se estudia la función de las gónadas, es decir, cómo tanto los ovarios como los testículos en las ratas, de qué manera quedaron afectados, los ciclos sexuales, la conducta en el apareamiento luego de haber sido expuesto a dosis tóxicas de las drogas, ¿no? El número de fetos vivos y muertos, el sexo, el peso, etcétera. Todo esto, luego de que se los expone, se estudia y de esta manera se puede determinar y extrapolar esto al ser humano, qué pasa frente a la exposición, de qué manera afecta su fertilidad y su capacidad reproductiva en general, luego de ser expuesto a un nivel tóxico de cierta droga. Y también se estudia lo que es la teratogénesis, es decir, en ratas y en conejos que están embarazados y se los expone a una droga tóxica, bueno, cuánta toxicidad produjo en el embrión o qué tipo de malformación produjo o no, y si además de producir daño sobre el feto o el embrión, también los produce sobre la madre. Y luego, en lo que es el periodo peri, es decir, mientras está embarazada y luego de que nace, en las ratas también se estudia el desarrollo fetal tardío, es decir, si no produzco malformaciones en lo que es la teratogénesis en las primeras semanas del embarazo, bueno, cómo continuó ese desarrollo fetal, la viabilidad neonatal, es decir, si nació o no nació, el comportamiento de la madre frente a esa exposición, bueno, y luego cómo continúa el crecimiento esa cría, ¿no? Y si además produjo toxicidad a nivel de las neuronas en el desarrollo o no. Luego, ay, capaz quedó mal, pues tengo que volver para atrás. Dentro de lo que es lo toxicológico especial, teníamos también la tolerancia local. En lo que es la tolerancia local, se observa tanto en ratas como en conejos si con el tiempo se produjo alguna irritación o alguna necrosis, es decir, la muerte del tejido en estos animales, si eso fue debido a qué tipo de exposición frente a la droga, si fue ya en el fármaco hecho, como en el fármaco, es decir, la exposición frente a la droga y al excipiente, la administración por diferentes vías y ver de qué manera se tolera mejor, si por la vía parenteral o por la vía tópica, y se administra la droga tanto en los ojos,
en el recto, en la vagina y en la mucosa respiratoria de estos animales. Y bueno, y se hace el estudio de tolerancia local luego de administrar de manera repetitiva en estas zonas y concluir, bueno, esto, si presenta irritación o necrosis, luego de ser administrado sucesivas veces por las diferentes vías. Otra cosa que se va a desprender de lo que es el bioanálisis, que ya lo habíamos visto en alguna clase, era el índice terapéutico, ¿no? Y entonces acá teníamos dos variables que son la dosis letal y la dosis efectiva. Entonces, DL50 significa, acá, dependiendo de la droga que se estudia, se pone el número de el valor, a qué concentración la dosis fue letal en la mitad de la población estudiada, por eso es 50. ¿tá? Se toma la mitad de la población estudiada y se pone acá cuál fue la concentración letal para esa población. Y luego, acá abajo, la dosis efectiva, es decir, cuál fue la cantidad de droga efectiva en la mitad de la población. ¿tá? Ahí se pone el número en cada una de ellas, dependiendo del tipo de droga, y se obtiene el índice terapéutico, el cual va a ser deseable, es decir, va a ser positivo si no es menor a 10. Si es menor a 10, por lo tanto, va a ser un índice terapéutico de riesgo. Y luego tenemos un índice de seguridad en donde también se estudia y se pueden hacer los dos, o algunos utilizan solamente este índice de seguridad, que en realidad hay autores que describen que es más fidedigno que el índice terapéutico, y para cual tenemos esta fórmula. Se hace la dosis letal en el 1% de la población estudiada sobre la dosis efectiva en el 99% de la población estudiada. Y acá se obtiene también un número. Ese número no tiene que ser, para que esté bueno, para que sea positivo, menor a 2. Si es menor a 2, tenemos un índice de seguridad donde hay mucho riesgo. Y podemos llegar a contemplar un índice de seguridad menor a 2 y no verlo como negativo cuando se experimenta en busca de drogas para el cáncer y el SIDA. Ahí se puede tolerar que tengamos un índice de seguridad menor a 1, porque son drogas que lamentablemente su uso ya es de mucho riesgo, pero bueno, tenemos por otro lado una patología, la cual sin tratamiento va a llevar a la muerte. Entonces, bueno, acá tenemos sin duda beneficios y beneficios leves, beneficios moderados, beneficios más severos, pongámosle así un nombre, pero digo, acá vamos a estar, cuando nos referimos, por ejemplo, a estas patologías, siempre muy cerca, por el tipo de formulaciones de drogas que son, muy cerca a lo que es lo riesgoso. Y bueno, y por acá terminamos. Vieron que son cosas complicadas, me parece a mí, muy entreverado, las palabras, lo que les estoy comentando. No sé si alguien habló, pero ya le doy la palabra. Pero no quiero que se compliquen, como siempre. Lo que ustedes tienen que entender de esta clase, que en lo que es el estudio de una droga, siempre lleva un bioanálisis, y que este bioanálisis incluye la experimentación con animales, los cuales van a ser modificados genéticamente para que tengan enfermedades similares a las del ser humano, y por lo tanto poder probar ese principio activo en esa población y luego poder extrapolar su resultado al ser humano. Y para esto el pobre animal va a ser expuesto desde dosis
efectivas, dosis terapéuticas, hasta dosis tóxicas, en donde se va a producir mucho daño, en donde se va a producir la muerte, y bueno, y ese es el sacrificio frente al estudio, al no uso de seres humanos para exponerlos a esto, y bueno, sin duda, esto no está permitido en lo que es la bioética, la experimentación con seres humanos, este, a este nivel no está permitido, no es legal. Entonces, por eso lo que queda sí legal por ahora es el uso de animales. Y bueno, y alguien tiene que sacrificarse, y en este caso son ellos. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Que bueno, que el propósito es desarrollar esto, es desarrollar mejores métodos para diferentes terapias, es avanzar en el conocimiento, es descubrir y proponer nuevas drogas, o drogas ya conocidas, pero poderlas utilizar en diferentes situaciones, que las técnicas que se van a utilizar son técnicas complejas y que van a nivel de lo que es el estudio bioquímico, que se utiliza el animal vivo o el animal muerto, o los órganos o tejidos de este animal, que siempre se van a presentar esto a través de diversas gráficas, estudios que pueden ser cuantificados, es decir, que se pueden contar, y a través de eso se puede llegar a obtener el índice terapéutico o el índice de seguridad, que también debe de ser presentado y debe de tener un valor menor al que presentaba, al que les mostraba ahí, para que la droga pueda ser aprobada. Y bueno, y que luego siempre cuando surge una droga nueva o una droga ideal, tiene que cumplir con ciertos requisitos, y que el desarrollar un fármaco, además de esa investigación, además del uso, digo, perdón, de animales, conlleva una investigación que tiene desde estudios en la población de animales hasta lo que es la farmacodinamia, la farmacocinética y la toxicidad, tanto en, en una madre, digamos, en una especie, así como a nivel fetal, en todas las etapas de la vida, y se hacen ese tipo de estudios. Por eso es que se presentan animales sanos, animales enfermos, animales embarazados, animales embarazados, animales preñados en etapas iniciales de su embarazo, medias y tardías, se estudia luego de que nacen las crías y haber sido expuesto a eso, entonces está bueno, es lo más similar a poder extrapolar esto a todas las etapas de la vida del ser humano. Por eso es la complejidad, por ejemplo, cuando como pasó ahora con el tema de la pandemia, que no hubo ese proceso debido a la urgencia, ¿no? Claro, en realidad, si bien hubo que pasar por todo esto, que sí o sí hay que pasarlo, fue por un periodo de tiempo mucho más corto. Se pasó por cada una de estas etapas, pero en un periodo más corto, que es lo Sí, que el observamos ensayo, hoy, que a largo plazo se han presentado algunos tipos de complicaciones que no fueron descritas en las investigaciones presentadas por el corto periodo de tiempo en el que sí, se no hizo. dio tiempo, no Exacto, daba tiempo tampoco, era intentar sobrevivir, la idea era exacto. esa. Daniela está hablando, pero está silenciada, no sé si está hablando o no. No, ya iba a decir, pero ahora no está todo bien. Así que bueno, gurisas, espero que no les haya resultado tan complicado. No es, 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 es un tema que está dentro de esto porque, como les decía, hay que conocer de qué manera se formulan los fármacos con los que van a trabajar y van a ver a diario, y bueno, saber que tienen todos un trasfondo bastante negro, si lo queremos ver positivo, por el tipo de experimentación, negro para los pobres animales que tienen que utilizar, pero bueno, necesario para poder evolucionar y mejorar lo que son las terapias y los tratamientos. Sí, por los animales, digo, yo soy muy amante de los animales y me duele, pero también soy consciente que antiguamente se utilizaban humanos para esto, en la antigüedad, ¿no? Sí, claro, exacto, exacto.
Sí, sí, Ahora sí. está la protección del ser humano, justamente. Ahora tenemos, sí, los comités de bioética internacionales, que buscan eso. Y bueno, y sobre eso es que van a tener el día de mañana unas preguntitas ahí, un foro para trabajar un poquito sobre eso. Y Bárbaro. bueno, chicas, si no Eh, quedó ninguna duda, solo me queda pasar la lista. Te voy a hacer una pregunta. Sí, cómo no. Del cuestionario. Sí. Hice el cuestionario, bueno, estaba con problemas de internet y quise volver para atrás para rever las preguntas y no me dio tiempo. Que tal vez en una de las que me equivoqué fue de atropellada y porque no pude dar vuelta, porque en realidad la respuesta la sabía correcta. Pero en el otro creo que fue un tema de comprensión lectora, me parece que me pasó. Sí, sí. Está, Vieron que era no capciosa. era como muy, fue por gusto. Es decir, porque si uno la pone muy sencilla, está, pero ahora era leer, pensar dentro de esas opciones que había similares, bueno, a ver cuál era. Pero no Claro, pasa nada. Eso es lo importante que decís, Irene. Te diste cuenta al final que, bueno, que esta era esa la correcta, que la marcaste atropellada, pero que era esa porque, bueno, pudiste comprender el tema, que eso es lo que a mí me importa. bueno, sí, hay una Oh, que me eh, quedó como que en duda y pienso eh, que es de la comprensión lectora justamente en esa, que es en la que vos dices de que dos fármacos se unen para, en el caso del SIDA, ¿no? sí. Antirretrovirales. Esa es Yo correcta. también metí la pata en la misma. No. Y en esa, la segunda opción decía que era la potenciación era la suma de. Y yo lo entendí como que la potenciación, si bien es la suma de dos fármacos, para multiplicar su efecto y no para sumar su efecto. Entonces ahí fue cuando yo me manqué, me parece. Ahí está. Porque acuérdense, esperen que les voy a mostrar eso mismo para que quede bien, bien claro. A ver. Mira que no he Lo que hablado, pasa es que en Mariana, pero realidad estoy ven acá de que rato. hay palabras que confunden. Te llevo Ven porque que quería mostrarles En eso. cursos de mi trabajo nos meten ese tipo de preguntas capciosas que le cambian un cómo por un de o un para y ya cambia toda la concepción de la premisa. Es simplemente para pensarla, y razonarla, y bueno, y poder llegar a decir esto. Bueno, dentro de lo que yo entendí, yo lo entendí así. Y bueno, y ves que no era así. Bueno, entonces a ver, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vuelvo a leer lo que decía para poder confirmar o que se equivocó la profesora o que yo entendí mal. Sí, me pasó en una que la peleé y por un error gramatical la gané. Ay, esperen que no. De peleadora nomás. Pero le modificó la nota no solo a mí, nos modificó a todos los que dimos el concurso. Pero para acá, por esto, ni se preocupen. Ya les digo, buscaba eso simplemente. Ah, Sí, reafirmar conocimiento. a ver, esperen que voy a buscar. Como no la tengo abierta, pero en realidad era eso, la potenciación era que una potenciaba el efecto de la otra, no es que se potenciaban las dos. Una potenciaba el efecto de la otra. Sí, pero era la correcta, en realidad esa era correcta. Claro. Esa había que ponerla como que no era. A ver si encuentro acá. Fíjate en el mío, que yo lo hice ahí en el resultado. Capaz que es más fácil. Sí, es que ando buscando acá, ando buscando la clase. Es lo que está lento. Internet hoy. Entonces lo abre despacio. A ver acá.
Acá. Acá. Esperen que ahora voy a tener que... Voy a abrir lo otro para mirar las preguntas. Mm, A ver, ¿cuál era? Creo que era las 5. Las 5. A ver qué dice acá. Ah, claro, igual ahora recién veo que quedó recontra confusa. Pues perfectamente podría haberle dado las dos. Sí, eso es lo que yo vi, como que las dos eran válidas. Claro, las ¿Viste dos cómo soy correctas. peleadora? ¿Cómo soy peleadora? Está bien, está perfecto. Ahora recién veo. Y yo voy a abrirlo acá. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es correcta? El uso conjunto de dos drogas resultará en una interacción beneficiosa. Esta está correcta. Y después dice, la potenciación es un ejemplo de sinergismo en donde el efecto del fármaco asociado es igual a la suma de los efectos individuales de cada uno de ellos. Que así es como yo les puse acá. Lo del SIDA como interacción beneficiosa y Sí, pero en la potenciación yo entendí Y de que acá el no. sinergismo de potenciación, que dice el efecto de los dos fármacos es superior a la suma de los efectos individuales. Y acá dice el efecto. Claro. ¿Me Sí, o sea, entendés es lo mismo. tú? Está bien, están las dos bien. Porque yo entendí como que la segunda no sería del todo correcta porque en realidad potenciación no es igual a la suma de los efectos individuales, sino que es superior a la suma de los efectos individuales. Claro. No es lo Vieron que acá mismo dice, A más B que A a la B. Eso entendí yo. claro, dice, tenemos los dos tipos de sinergismo, que en realidad quería que ustedes de manera general vean esto, ¿no? Que los efectos son iguales o superiores a la suma de sus efectos por separado. Entonces, después, el sinergismo de suma era en donde el efecto de los dos administrados conjuntos es igual a sumar los dos. Y el efecto, el potenciación, el efecto de los dos es superior a la suma de sus efectos individuales. Es decir, si yo administro en lo que se llama el sinergismo de suma, yo doy dos fármacos y el efecto que obtengo vamos a decir, es igual.
¿tá? Es como que yo diera, pues estoy dando dos fármacos que tienen el mismo efecto, entonces sumo esos dos y eso es lo que se llama, como dice ahí, el sinergismo de suma. Pero cuando hablamos de potenciación, hablamos de que yo los doy juntos porque potencio los efectos de ellos. Y acá le dice, la potenciación en donde el efecto del fármaco asociado es igual a la suma de los efectos individuales de cada uno de ellos. Y claro, por eso quedó mal redactada. Está. ¿Me Ya la se los das voy a por arreglar. válida? Ya se los voy a arreglar. Y vamos a tomar la A como correcta. ¿Tá? Porque además, si bien queda confuso el tipo de descripción que yo les pongo en la clase. Es más de la retroviral, me pareció, que apuntaba más ahí. Mira que la pensé por varios lados. Sí, sí. A ver, Está, y la no era la otra, idea confundir tanto así, porque hablamos de sinergismo para que ustedes tengan en claro que el sinergismo, que tenemos dos caminos, o el sinergismo o el antagonismo, y que con el sinergismo buscamos que la interacción de dos drogas tengan un efecto positivo. Y en el antagonismo, una me va a anular el efecto de la otra. Es eso. Por eso no claro, quería que en ustedes se este caso eran confundan. las dos más o menos la misma respuesta. Claro, Con una pero pequeña quedó muy diferencia. confusa, así que la voy a arreglar. Y ahí Está, ya se les va a dar a ustedes automáticamente el corregido. perfecto. Gracias. La otra estoy casi segura que fue, la voy a volver a leer, pero creo que fue, estoy segura que fue de atropellada y cuando quise volver para atrás se me cayó y ya no me dejó arreglarla. Quise entrar de nuevo y ya Claro, no. pero queda, vamos a poner, la potenciación es un ejemplo en donde el efecto del fármaco asociado no es igual y así queda más sencilla de entender. ¿Tá? Y ahí les va a dar a todos, les va a acomodar eso. ¿Tá? Pero es importante eso, que hayan logrado, ver todo. Que hayan logrado eso, entender. No importa si el sinergismo de suma, de potenciación, no hay que entreverarse. Es simplemente entender que el sinergismo es una interacción beneficiosa y el antagonismo va a resultar de una interacción perjudicial. Ahí está. Se podría Bueno, decir entonces, Leticia, profe, se podría decir entonces que el sinergismo lo asociamos a positivo y el ¿cómo? antagonismo, Perdón. el sinergismo lo asociamos a positivo y el antagonismo a negativo. Exacto, exacto. Algo beneficioso y algo perjudicial. Está bien, perfecto así, Mónica. Bueno, Leticia. Leticia estaba, ¿no? Sí, Leticia está. Sí, Leticia está. Bien, Victoria Larrea. Jessica Nis. Acá estoy. Buenazo. Evelyn Barreto. Carla Díaz. Priscila Machado. Mónica Alzate. Mónica está. Sí, señora. María Pereira. Acá. Está. Daniela Espinosa. Daniela está. Karen. Karen tenía hoy médico en Montevideo, debe venir en viaje, hoy no iba a poder participar porque debe venir en viaje, me imagino. Está. Eleonora Albernaz. No. E Irene Pereira, sí. Muy bien, chicas. Hablado y resuelto los cuestionarios. Quedamos por aquí. No sé si tienen alguna otra duda. No. Profe, yo como me atrasé en la llegada, fue una locura tomar el bus para llegar donde mi hija casi que no logró. Entonces, yo le recomiendo porfa la grabación para poderlo repetir. Yo de camino de Maldonado para acá me escuché parte de las que había perdido
y por eso tenía más o menos idea de lo del sinergismo y el antagonismo, pero me toca Ajá. repetir esta clase. Bueno, yo me comprometo a repetirla y a ponerme al día. Bueno, Muchas buenas. gracias. Bueno, chicas, nos vemos el miércoles. Buen fin de... Que estén muy bien. Que pasen muy bien. Chaucito. Gracias.